Valeria nunca había pensado que una sola firma pudiera pesar tanto. Estaba sentada en una silla demasiado elegante para ella, con las manos entrelazadas sobre el regazo, tratando de no mostrar el cansancio que llevaba semanas acumulando. El despacho era amplio, silencioso, con ventanales enormes que dejaban ver Santa Fe desde lo alto, como si la ciudad entera estuviera debajo de ese hombre. Él no la miraba. Revisaba el contrato con calma, como si el tiempo no existiera. Valeria respiró hondo. Ese dinero podía salvarlo todo. La renta atrasada, las medicinas de su madre, el miedo constante de que tocaran la puerta para sacarlas del departamento. ¿Tiene alguna pregunta?, dijo él finalmente, sin levantar la vista. Su voz era firme, controlada, no arrogante, peor, indiferente. Valeria tragó saliva. No, creo que no. Mentía. Tenía muchas, pero no podía darse el lujo de hacerlas. Él levantó la mirada por primera vez. Sus ojos eran oscuros, atentos, como si analizaran algo más que palabras, como si pudiera ver exactamente cuán desesperada estaba. El contrato es temporal, continuó. 3 meses, alta confidencialidad, disponibilidad absoluta cuando se requiera. Disponibilidad absoluta. Esa frase le incomodó, pero asintió. Entiendo. Él deslizó el documento hacia ella junto con una pluma elegante. Entonces firme. Valeria dudó apenas un segundo y firmó. No sabía que acababa de cruzar una línea invisible. A veces, cuando una historia se parece demasiado a la nuestra, no necesitamos decir nada en voz alta, solo sentir que no estamos solos. Si esta parte te tocó, puedes dejar un like o un comentario. No para mí, sino para que esta historia siga llegando a quien también la necesita. Desde el primer día, quedó claro que ese no era un trabajo normal. Valeria llegaba antes que todos, se iba después, cumplía sin quejarse, y aún así, él mantenía una distancia quirúrgica, nunca un gracias, nunca una sonrisa, nunca una mirada innecesaria. Los reportes deben estar listos antes de las 8, le dijo una mañana sin siquiera mirarla. Sí, señor. Valeria se acostumbró rápido a llamarlo así. Señor Ortega, empresario influyente, reservado, intocable. En la oficina nadie se le acercaba demasiado, y nadie se le acercaba a ella sin bajar la voz primero. Ten cuidado, le susurró una compañera. Él no mezcla trabajo con nada personal. Valeria no tenía intención de hacerlo. No podía. No cuando cada peso que ganaba tenía un destino urgente, pero había algo, pequeños momentos que la desconcertaban, como cuando él notaba que no había comido, o cuando corregía algo sin levantar la voz, o cuando por una fracción de segundo parecía observarla más allá del trabajo, y luego volvía a cerrar esa puerta invisible. Todo cambió una noche lluviosa. Valeria estaba a punto de irse cuando el sistema colapsó. Archivos importantes, plazos imposibles. No puede irse, dijo él firme. Esto tiene que resolverse hoy. Ella miró el reloj, miró la lluvia azotando los ventanales. No pasa nada, añadió. Mi departamento está cerca, continuamos allá. Valeria se quedó inmóvil. ¿Perdón? Es más eficiente. No era una invitación, era una orden. El trayecto fue silencioso. El edificio era imponente, el departamento demasiado grande para una sola persona. Puede dejar sus cosas ahí, dijo él. Hay una habitación de invitados. Valeria caminó despacio, tratando de no sentirse fuera de lugar, hasta que lo vio. Solo había una cama preparada. Señor Ortega, su voz salió más baja de lo que quería. Creo que hay un error. Él se detuvo, miró la habitación, luego a ella. Algo cambió en su expresión. No estaba planeado, dijo finalmente. El silencio cayó pesado. Puedo dormir en el sillón, dijo Valeria rápido. No, la palabra fue seca. Usted no.
La miró con seriedad. Yo lo haré. Valeria sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero entendió que esa noche iba a cambiar algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. La lluvia no se detuvo en toda la noche. Golpeaba los ventanales del departamento con una insistencia que hacía imposible ignorarla, como si la ciudad entera quisiera colarse ahí dentro. Valeria se sentó en la orilla del sillón, con la espalda recta, las manos apretadas sobre las rodillas. No sabía qué hacer con el silencio. Ortega estaba de pie frente a la cocina, sirviendo café como si aquello fuera una noche cualquiera. Cada movimiento suyo era preciso, contenido. No parecía incómodo, pero algo en su mandíbula tensa lo delataba. «El sistema va a tardar en estabilizarse», dijo sin mirarla. «Será mejor revisar los archivos uno por uno». Valeria asintió. Trabajaron en silencio durante largos minutos. El sonido del teclado era lo único constante. A veces, sin darse cuenta, Valeria levantaba la vista y lo encontraba observándola. No con deseo, con atención, como si tratara de entender algo que no encajaba. «¿Desde cuándo no descansa?», preguntó él de pronto. Ella parpadeó. «Estoy bien». No fue una respuesta. Valeria bajó la mirada. «Desde hace un tiempo». Ortega no insistió. Solo asintió lentamente, como si esa confirmación fuera suficiente. El reloj marcó la 1 de la mañana. «Deberíamos hacer una pausa», dijo. «Hay sopa en el refrigerador». «No hace falta». «Coma», ordenó sin dureza. Valeria obedeció. No sabía por qué, pero lo hizo. Y mientras el vapor caliente le devolvía algo de energía, se dio cuenta de que él no había probado nada. «¿Usted no va a comer?» «Después». No sonó convincente. Fue el mareo lo que la traicionó. Primero, un leve zumbido en los oídos. Luego, el calor subiéndole al rostro. Valeria se levantó para llevar el plato al fregadero y el mundo se inclinó peligrosamente. «Valeria». Escuchó su nombre, pero no alcanzó a responder. Sus piernas cedieron. No llegó al suelo. Unos brazos firmes la sostuvieron a tiempo. Ortega la sujetó con fuerza, acercándola a su pecho sin pensarlo. Valeria respiró hondo, desorientada, consciente solo del latido constante bajo su mejilla. «Siéntese», dijo él, con una voz distinta, más baja, más urgente. La llevó al sillón y se arrodilló frente a ella. «¿Desde cuándo no come bien?», preguntó. «No es nada», murmuró. «Solo estoy cansada. No me mienta». Valeria cerró los ojos. «Desde que mi mamá enfermó». La confesión salió sola, como si ese momento la hubiera desarmado por completo. Ortega se quedó en silencio. Se levantó sin decir nada y regresó con una manta. La cubrió con cuidado, evitando mirarla directamente. «Quédese aquí», dijo. «Voy a preparar algo más fuerte. No quiero causarle problemas». No lo está haciendo. Eso fue lo que más la sorprendió. Cuando regresó, él se sentó a cierta distancia, vigilándola como si temiera que volviera a caer. «Descanse», dijo. «Yo me encargo del resto». Valeria quiso protestar, pero el cansancio fue más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos sin miedo. Valeria despertó con una sensación extraña, calor, no el de una habitación cerrada, sino el de un cuerpo cerca. Abrió los ojos lentamente. Ortega estaba sentado en el borde del sillón, inclinado hacia ella, con la cabeza apoyada en el respaldo. Dormía. O parecía hacerlo. Su mano descansaba a pocos centímetros de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que lo sintiera. Valeria contuvo la respiración. Nunca lo había visto así, sin armadura, sin control absoluto. Solo un hombre agotado, vigilando algo que no quería perder. Intentó moverse despacio. El movimiento fue suficiente para despertarlo. Ortega abrió los ojos de inmediato.
¿Cómo se siente?, preguntó incorporándose. Mejor, respondió ella. Lo siento, debí preocuparlo. Él negó con la cabeza. No fue una preocupación innecesaria. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era el mismo. Valeria se incorporó un poco más. Gracias por cuidarme. Ortega la miró fijamente. Demasiado. No vuelva a ponerse en ese estado, dijo finalmente. No aquí, no conmigo. No sonó como una orden, sonó como un límite, que estaba a punto de romperse. Se levantó de inmediato. Voy a preparar el cuarto, añadió. Descanse, mañana será un día largo. Valeria lo observó alejarse, con el corazón latiéndole más rápido de lo que quería admitir, porque entendió algo. Esa noche no solo había cambiado la dinámica del trabajo, había cambiado la forma en que se miraban, y eso era peligroso. La mañana llegó sin pedir permiso. Valeria despertó antes que el sol terminara de acomodarse entre los edificios. Por un instante no supo dónde estaba. Luego, el recuerdo volvió como un golpe suave. El sillón, la manta, la lluvia, el silencio compartido. Se incorporó despacio. El departamento estaba en calma, demasiado grande, demasiado ordenado. Escuchó pasos en la cocina. «Buenos días», dijo Ortega, sin mirarla, mientras servía café. Valeria se aclaró la garganta. «Buenos días». No hubo sonrisas, no hubo preguntas personales, no hubo rastro de la noche anterior. «El auto la llevará a la oficina», añadió. «Pasaremos primero por su departamento para que pueda cambiarse». «Gracias». La palabra quedó suspendida, sin eco. Durante el trayecto, él revisó correos en su teléfono. Ella miró la ciudad pasar. Ninguno mencionó lo ocurrido, ninguno parecía dispuesto a hacerlo. En la oficina, la distancia volvió a instalarse como una pared invisible. «Necesito los informes a las 11», dijo él, ya con el tono de siempre. «Sí, señor». Valeria sintió una punzada inesperada. No sabía por qué, pero dolía. No tardaron en notarlo. Las miradas, los silencios, los murmullos que se apagaban cuando ella entraba. «¿Todo bien?», le preguntó la misma compañera de antes, en voz baja. «Te ves distinta». Valeria negó con la cabeza. Solo cansada. No era mentira, pero no era toda la verdad. En la sala de juntas, Ortega mantuvo una postura impecable, profesional, fría. Pero cada vez que alguien cuestionaba el trabajo de Valeria, él intervenía. «Ella se encargó de ese punto», decía. «Continúe, sin dureza, sin emoción», y aún así la defendía. Valeria lo notó, los demás también. Al final de la reunión, uno de los directivos se acercó a Ortega. «¿Desde cuándo ella tiene tanta influencia?». Ortega lo miró sin parpadear. «Desde que hace su trabajo bien». No hubo más preguntas, pero la atención ya estaba puesta. La llamada llegó esa misma tarde. «Tenemos un problema», dijo la voz del otro lado. «Alguien filtró información del proyecto». Ortega cerró los ojos por un segundo. «¿Qué tan grave?». «Lo suficiente para que haya rumores». Valeria estaba en su escritorio cuando él apareció. «Venga conmigo». La puerta del despacho se cerró detrás de ellos. «Necesito que sea honesta», dijo Ortega, apoyando las manos sobre el escritorio. «¿Ha hablado con alguien sobre el contrato?». Valeria sintió el estómago caerle. «No, nunca». Él la observó con atención. «Le creo». Eso la desarmó más que cualquier acusación. «Pero a partir de ahora», continuó, «todo será más delicado. Cualquier malentendido puede volverse un escándalo». Valeria asintió. «Entiendo». «Y hay algo más». Ella levantó la mirada. «Por su seguridad y por la mía», dijo él, «debemos mantener una distancia absoluta». Las palabras fueron claras. El impacto, inmediato. «Como usted diga», respondió ella controlando la voz.
Ortega dudó un segundo. No es personal. Valeria sonrió apenas. Siempre dicen eso. Salió del despacho con el corazón apretado, porque entendió algo que no quería aceptar. El problema ya no era el contrato, era lo que había nacido en medio de ese silencio compartido, y eso era lo más peligroso de todo. El rumor dejó de ser un murmullo. A media mañana, Valeria notó el cambio en el ambiente. No eran solo miradas curiosas. Eran susurros tensos, llamadas que se interrumpían, puertas que se cerraban con demasiada rapidez. ¿Escuchaste?, dijo alguien cerca de la copiadora. Dicen que alguien del proyecto está filtrando información. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. Intentó concentrarse, pero el teléfono no dejó de vibrar. Mensajes sin nombre, correo sin remitente claro, preguntas veladas. ¿Desde cuándo trabajas tan cerca de él? Dicen que no fue casualidad. Valeria respiró hondo. A la 1 en punto, Ortega pidió una reunión urgente. No fue amable, no fue dura, fue precisa. Esto no es una cacería, dijo mirando a todos, pero habrá consecuencias. Sus ojos pasaron por Valeria solo un segundo, suficiente para que ella entendiera que algo grave estaba en marcha. El correo llegó a las 4 de la tarde. Anónimo, breve, letal. Sabemos dónde vive. Valeria se quedó inmóvil, con la pantalla frente a ella. El ruido de la oficina se apagó de golpe. Se levantó de inmediato y caminó hasta el despacho de Ortega. Tocó una sola vez. «Pase». Le mostró el correo sin decir palabra. Ortega lo leyó. Su expresión cambió apenas, pero fue suficiente. Cerró la laptop con firmeza. «Recoja sus cosas», dijo. «Ahora». «¿Qué?» «No es negociable». Bajaron en silencio. El auto ya los esperaba. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria al fin. Ortega tardó en responder. «Cuando el poder se incomoda», dijo, «reacciona mal». «¿Esto es por mí?». Él la miró. «Esto es por lo que representamos juntos». La frase quedó suspendida, pesada. «No quiero que me proteja si eso le cuesta algo», dijo ella. «No estoy pidiendo permiso». El tono no fue autoritario, fue decidido. El departamento de Ortega se sentía distinto esa noche, no por la lluvia, no por el silencio, por la urgencia. «Se quedará aquí», dijo él, «solo hasta que esto se enfríe». «No quiero causar más problemas», respondió Valeria. «Ya estamos aquí». Preparó la habitación de invitados. Dejó su teléfono sobre la mesa. «No voy a salir», añadió. «Si algo pasa, estaré cerca». Valeria lo observó. Por primera vez, no vio al empresario intocable. Vio a un hombre tomando una decisión que le costaba algo real. «Gracias», dijo en voz baja. Él asintió sin mirarla. Más tarde, el timbre sonó. Ortega respondió una llamada en el balcón. Valeria no escuchó todo, pero sí lo suficiente. «No», dijo él, «ella no es una opción». Silencio. «Entonces habrá consecuencias», continuó. «Estoy dispuesto». Colgó, entró de nuevo. La miró. «Esto va a escalar», admitió. «Y si se queda, su nombre estará en el centro». Valeria respiró hondo. «Si me voy», dijo, «¿esto termina?». Ortega no respondió de inmediato. «No», dijo al fin, «solo cambia el costo». Valeria entendió. Cualquiera de las opciones dolía. «Entonces me quedo», decidió. Él la miró sorprendido. «No tiene que hacerlo». «Sí tengo». El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto, porque ambos sabían que, a partir de ese momento, ya no era solo trabajo, era una elección. La noticia salió antes de que pudieran detenerla. No fue un comunicado oficial, fue peor, un titular ambiguo, fotos fuera de contexto, suposiciones vestidas de verdad. Valeria lo vio en su teléfono mientras estaba sentada en el comedor del departamento.
conflicto de intereses en consorcio de alto nivel. Su nombre no aparecía, todavía. Ortega entró con el rostro serio, el saco colgado del brazo. «Se adelantaron», dijo. «No como lo planeamos». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó ella. «Una junta extraordinaria. Hoy». Valeria sintió el peso de la decisión que había tomado. «Voy contigo», dijo. «No». La palabra fue firme, pero no fría. «No es seguro. Si me escondo», respondió ella, «parecerá una confesión». Ortega la miró durante unos segundos largos. «Entonces será bajo mis términos». La sala de juntas estaba llena. Miradas tensas, cuerpos rígidos, silencios incómodos. «Necesitamos una explicación», dijo uno de los directivos. «Ahora». Ortega se puso de pie. «La tendrán», respiró hondo. «Valeria no filtró información, no obtuvo beneficios indebidos, y si buscan un responsable, mírenme a mí». Un murmullo recorrió la mesa. «¿Está dispuesto a asumir las consecuencias?», preguntó alguien. «Sí». Valeria lo miró incrédula. «Entonces», continuó él, «presento mi renuncia como director del proyecto». El silencio fue absoluto. Valeria sintió que el aire le faltaba. Salieron sin decir palabra. En el elevador, Ortega mantuvo la mirada al frente. Valeria no sabía qué decir. «No tenías que hacer eso», susurró ella al fin. «Sí tenía. Perdiste todo por mí». Él la miró por primera vez. «No todo». El auto avanzó entre el tráfico de Reforma. «Esto no va a detener el ruido», añadió. «Solo lo va a redirigir». Valeria apretó las manos. «Entonces me iré», dijo. «Si me voy, dejarán de atacarte». Ortega negó con la cabeza. «No es así como funciona». «Es lo correcto». El auto se detuvo. «Valeria», dijo él, «no te quedes por mí». «No me voy por miedo», respondió ella. «Me voy para que puedas respirar». El silencio se volvió insoportable. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó él, con voz contenida. «Es lo que creo que debo hacer». Ortega asintió lentamente. «Entonces te llevaré a casa». El departamento de Valeria era pequeño, modesto, familiar. Ortega se detuvo en la puerta. «Gracias por todo», dijo ella. «No fue un favor». Se miraron. Por primera vez, sin títulos, sin contratos, sin testigos. «Si cruzamos esta línea», dijo Ortega, «no habrá marcha atrás». Valeria dio un paso hacia él. Nunca la hubo. Él cerró la distancia. No fue un beso apresurado, fue una decisión, una mano temblorosa, una respiración compartida, una certeza silenciosa. Más tarde, sentados en el sillón, Valeria apoyó la cabeza en su hombro. «No sé qué va a pasar mañana», dijo ella. «Yo tampoco». Él tomó su mano. «Pero no pienso volver a elegir el poder por encima de lo que importa». Valeria sonrió con los ojos brillantes. «Entonces, empezamos desde aquí». Ortega asintió. Afuera la ciudad seguía girando. Adentro, por primera vez, todo estaba en calma. No porque el mundo fuera fácil, sino porque habían elegido enfrentarlo juntos.